Preguntas de Ask Reddit. ¿Cuándo fue el último momento de tengo que largarme de aquí? Fue hace años, cuando estaba en cuarto grado. Mis padres solían meterse en peleas todo el tiempo, especialmente cuando mi papá estaba bebiendo. Comenzarían a gritar y eso se convertiría en peleas de puños reales. En este momento estábamos viviendo en un pequeño remolque, y la habitación que compartía con mis 3 hermanos estaba en un extremo del remolque, cerca de la puerta trasera. Entonces mi papá llega a casa borracho, mamá está enojada y comienza a gritar y se intensifica a partir de ahí. Al estar en un pequeño remolque, todo suena tan cercano y aterrador, y como el mayor de 4, sentí la necesidad de proteger a mis hermanos, pero no sabía qué hacer. Después de un tiempo, mi madre comienza a gritar mi nombre con toda la fuerza de sus pulmones y todavía puedo escuchar a mi padre gritar también, y supe que necesitaba sacar a mis hermanos y a mí lo antes posible. Los saqué de la habitación, pasé por el pasillo y salí por la puerta trasera y les dije que se dirigieran a la casa de nuestra tía, que vivía a unos cuantos remolques. Mi mamá todavía gritaba por mí y todo lo que sabía era gritar. Los saqué, mamá, nos vamos. Antes de salir también a la casa de mi tía. No recuerdo haber estado tan asustado. Vinieron policías. Hace unos años le recordé el incidente a mi madre. Le dije que pensaba que me estaba gritando que sacara a mis hermanos de la casa y por eso lo hice. Ella me dijo que estaba gritando mi nombre porque estaba asustada y quería ayuda y no sabía a quién llamar. Me sentí tan mal porque no la ayudé, pero en realidad no podría haber hecho mucho. Hiciste lo mejor que pudiste al sacar a tus hermanos de eso. Gracias. Mi hijo mayor está en cuarto grado y mi corazón está rompiendo por ti. Lo hiciste bien. Muchas gracias. Se sentía como todo lo que podía hacer en ese momento. Trabajé en una fábrica que fabricaba grandes artículos de plástico llenando moldes con polvo y enviándolos a un horno industrial gigante que se calentaba a 500 grados Fahrenheit. Al fin de la semana, estaba limpiando dicho horno y mi jefe, sin saber que estaba adentro, lo encendió. Al oír el cierre de las puertas hidráulicas, salí del horno justo cuando se cerraron y evité la cremación gratuita. Salí de ese horno y de esa compañía bastante rápido. Lo denuncio, una obvia violación de seguridad de OSHA, sin enclavamientos de seguridad. No, pero al menos implementaron características de seguridad actualizadas debido a lo que sucedió. Podrías obtener un acuerdo de $50,000. Nunca habría tenido que trabajar otro día en tu vida. Siento que 50,000 no es suficiente para retirarse de por vida. En el metro de Nueva York, vi a un hombre adulto bajarse los pantalones y usar la barra de soporte en el medio del tren como palanca para tomar un vertedero perverso mientras hacía contacto visual agresivo conmigo y con algunos otros pasajeros. Este es divertido pero también, ¿qué rayos? En el otoño caminaba por un sendero en el bosque durante la mitad del día. Un mapache estaba sentado en medio del camino, frente a nosotros. Sentado en su trasero, con la cabeza un poco baja, los insectos zumbando a su alrededor. No se movió en absoluto. Simplemente nos miró. Decidimos dar la vuelta. No sé cómo se ve la rabia, pero no es así como quiero averiguarlo. Soy neoyorquino y lo he sido toda mi vida, así que no estoy 100% familiarizado con los mapaches. Dicho esto, muchos mapaches han comenzado a vivir recientemente en la ciudad, así que tengo que aprender. Una noche caminaba por la calle y estos grandes ojos amarillos simplemente giran la esquina y me miran. Honestamente, olvidé que los ojos de los mapaches brillan en la oscuridad, así que por un segundo literalmente pensé que estaba mirando a una especie de criatura demoníaca o tal vez un psicópata que le había hecho algo a los ojos y se arrastraba por la calle. Ambos nos detuvimos y nos miramos por unos 15 segundos, lo que me dio tiempo suficiente para darme cuenta de que era un mapache. De repente, se me ocurrió la idea, voy a tener que luchar contra un mapache hasta la muerte en este momento. Comenzó a caminar hacia mí, pero en el extremo derecho de la acera y simplemente caminé justo al lado izquierdo. Resulta que los mapaches son bastante relajantes. Llevé a mi ex a su audiencia en la corte por golpear a mi hija. Le señalé dentro que había un letrero que decía que no se permitían teléfonos celulares, le dije que iba a llevar nuestros teléfonos al auto y luego yo volvía de regreso.
Sentí que mi corazón me iba a romper el esternón y tuve una visión de túnel cuando llamé a mi hermana y le dije que necesitaba que ella y su esposo vinieran con su camioneta a mi casa en este momento porque tenía una pequeña ventana para que entraran y se llevaran tanto las posesiones de mi hija como de mis posesiones fuera de mi casa antes de que él saliera de la corte. Justo cuando estábamos terminando de llevar todo, lo vi corriendo por la calle como Usain Bolt justo para mí. Les grité que dejaran caer lo que tenían, subieran al camión y se fueran. Justo cuando cierro la puerta de mi auto, él corre y trata de abrirla. Jugueteé con mis llaves para encender el motor. Luego se para frente a mi auto bloqueando mi camino. Descarté mi ardiente deseo de atropellarlo, lo tiré en reversa y aplasté el acelerador por la cuadra hasta la siguiente calle. Me gustaría decir que las cosas mejoraron después de eso. Pero eso fue solo el comienzo del peor año de mi vida. Ahora he pasado todo eso y vivo una vida mejor. Me alegra que haya salido bien. Espero que todo mejore para ti. Estuve en una presentación de reclutamiento de marketing en la universidad y este tipo comenzó a hablar sobre cómo podríamos ir a Disneyland y comprar Ferraris si nos registramos en su exclusivo programa de élite. Simplemente teníamos que hacer un pequeño pago inicial allí mismo en el auditorio. Y no deberíamos hablar de ello con amigos o familiares ni buscarlo en línea porque los haters habían dañado la reputación de la compañía. Había vivido en el mismo barrio de basura durante un par de años, y estaba viviendo lo peor en un lugar de alquiler semanal. En años anteriores, habían asaltado mi automóvil, habían asaltado el garaje de la casa, me habían robado algunas cosas, había escuchado disparos, pero nunca había visto algo tan malo. En el alquiler semanal, escuchamos a un tipo muerto a tiros en el estacionamiento de al lado. La policía llamó para entrevistar a los vecinos, y todos los demás que habían vivido allí más tiempo se negaron a abrir la puerta en caso de posibles represalias de pandillas. Según informes posteriores de los periódicos, era una disputa de pandillas, pero en esa área generalmente era seguro decir algo involucrando armas estaba relacionado con pandillas. Ya había tenido suficiente, ese fue el maldito final de eso. Encontré un lugar lo suficientemente alejado de la ciudad para que el alquiler siguiera siendo barato, lidiara con el largo viaje y disfrutara del país. Algunos parientes míos tienen una historia similar. Vivían en la parte malísima de New Haven, Connecticut y fueron testigos de robos, escucharon disparos, todo lo habitual. Un día, alguien recibió un disparo y fue asesinado en una tienda 5 minutos después de que mi primo adolescente lo había dejado. Esa fue una llamada demasiado cercana para la comodidad de mi tía, por lo que mudó a su familia a Carolina del Norte. Mi segundo del último trabajo. Los dueños de la compañía son unos idiotas arrogantes que piensan que los trabajadores son una escoria. La gerencia siempre culpa a los trabajadores por sus errores y los propios trabajadores siempre estaban discutiendo y discutiendo entre ellos. El lugar era tan tóxico para personas como yo que solo querían hacer un día de trabajo sin todo el drama. ¿Trabajas donde yo trabajo? Estaba en Nueva Orleans entrevistando para un trabajo que requería conducir un vehículo de la compañía 10 horas al día que tenía un valioso equipo especializado. La entrevista va muy bien y llegamos a la parte sobre el pago. Guy dice que podemos ofrecerte 10 por hora. Una gran sonrisa apareció en mi rostro y me incliné para darle la mano. Pensó que estaba de acuerdo, le estaba diciendo adiós. Popeyes paga alrededor de 15 por hora aquí. Cuando mi gerente me dijo, a veces debes elegir entre tu salud y tu trabajo. Para ser justos, mi increíble jefe actual me dijo eso, la diferencia es que estaba tratando de convencerme de tomarme más tiempo libre para sanar de la cirugía. Todo está en el énfasis, supongo. El primo loco borracho de mi amigo, agarró una sierra circular en un intento de matarme porque pensó que había dicho algo malo sobre su tía. Me fui. ¿Qué demonios? Voy a la escuela en Poughkeepsie. Una vez, mis amigos y yo estábamos caminando por las vías del tren junto al río en una noche de niebla, no inteligente. Apenas podíamos ver 5 pies por delante, pero no teníamos miedo porque era un lugar de reunión popular. De repente escuchamos fuertes ladridos y un maldito crack se lanza de la niebla hacia nosotros, ladrando como un perro.
La niebla a su alrededor se despejó y pudimos ver más drogadictos debajo de algunas hojas al costado de las vías, mirándonos y riendo. Nunca corrí tan rápido en mi vida. Chico loco en el tren se sacó una piedra de la boca y dijo que mató a un hombre con ella, pero fue en defensa propia, así que está bien, ¿verdad? Sí, ese fue el pico, tengo que largarme de aquí para mí. Además, olía a vómito, eso tampoco ayudó. Llegué a un punto complicado porque los propietarios vendieron la casa en la que vivía. No pude encontrar un lugar que pudiera pagar a tiempo, y terminé teniendo que irme a vivir con mi papá. Mi papá siempre había sido un poco cauteloso al describir su situación de vida. Comprendí que estaba viviendo en una zona muy pobre porque era todo lo que podía pagar en ese momento, pero no estaba preparado para el infierno que él había insistido obstinadamente en tratar de hacer algo. No hay sistema de calefacción. Todo el calor provenía de una chimenea peligrosamente obstruida que desencadenó mi asma como una locura. No hay agua corriente en ningún lugar de la casa. Solo el principal en el sótano. Eso significa que cualquier agua para cocinar, limpiar, higiénica o incluso para descargar el inodoro debe llevarse en balde al menos un tramo de escaleras, si no dos. Tampoco electricidad hasta que pagué las facturas vencidas. Eso significaba que hasta que me diera cuenta, no había luces, ni electrodomésticos, nada. La carga del teléfono se hizo arriesgándose a dejarlos en el auto de mi papá. Si quería algo más que eso, tenía que andar en bicicleta a 2 millas de distancia a una mejor parte de la ciudad para usar el Wi-Fi y la electricidad en Starbucks para cargar todo, incluidos los bancos de energía para el uso nocturno. Agujeros en las paredes, agujeros en el techo. Y por agujeros quiero decir que podría mirar hacia abajo y ver la sala de estar a través del piso del armario de ropa de arriba. El calor prácticamente escapaba constantemente de la casa incluso cuando teníamos calentadores eléctricos para nuestras habitaciones. También se extendía hasta el techo, por lo que había daños constantes de agua en la habitación de mi padre. Además de todo esto, mi padre acogió a un acaparador abusivo que procedió a llenar su casa de basura. Mi padre, que era demasiado empático y posiblemente temía estar solo, se negó a echarlo. Duré 3 o 4 meses antes de finalmente salir de ese infierno a otro pariente en una parte completamente diferente del estado. Apestaba porque significaba dejar atrás todo lo que me era familiar. Pero, sinceramente, mi vida mejoró enormemente una vez que obtuve una nueva situación de vida y trabajo aquí. No me arrepiento de irme. Me estremezco al pensar en tener que intentar pasar otro invierno allí. Desde entonces, mi padre también ha encontrado un mejor trabajo y tiene su propio departamento. Así que estoy agradecido de que haya salido de ese agujero infernal y haya dejado al acaparador abusivo muy atrás. El tipo que conocí. Educado en la universidad, guapo y retro, vivía en Long Beach, California. Articulado, divertido, preparó un picnic para nuestra cita a ciegas con servilletas de tela. Volvió a su lugar y la cocina era un sueño para los acaparadores compulsivos, al menos 6 juegos completos de platos, sucios, sentados en montones cuidadosamente apilados en todas partes. Ollas y sartenes, lo mismo. Cientos de dólares en utensilios de hierro apilados en el suelo, oxidados. En lugar de lavar los platos, compraría más. Esto me enfurece. ¿Cuánto dinero tiene para comprar constantemente ollas y sartenes? Lo sorprendente para mí es que pensó que estaría bien invitar a su cita a su casa sabiendo muy bien que tenía platos sucios apilados en el piso de su cocina. No soy una persona limpia, pero qué rayos, amigo. Lo dije una vez antes, pero cuando tenía unos 8 años, estaba en el auto con mis padres. Discutían, lo cual hicieron mucho, pero quedar atrapados en esa caja de metal con ambos gritando de un lado a otro se volvió demasiado. Nos detuvimos en una luz roja y me desabroché el cinturón de seguridad y salí del auto y comencé a correr. Mi mamá, que estaba en el asiento del pasajero, salió corriendo detrás de mí y después de que él detuviera el auto, mi papá también lo hizo. Me alcanzaron y sus actitudes cambiaron por completo. Prometieron que no volverían a pelear, una promesa que rompieron una y otra vez hasta su divorcio, pero nunca lo volvieron a hacer en el automóvil. Bien por el pequeño tú.
Nunca entenderé cómo dos adultos no entienden el impacto de su mierda entre sí en relación con sus hijos. Es desgarrador para un niño. Es aún peor cuando se lo hicieron de niño y no entendieron la cadena o impacto. Choca esos 5, pequeño tú de 8 años.